En este último día del mes de septiembre celebramos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Es un padre de la Iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida. La tradujo a la lengua latina, la comentó en sus obras y sobre todo se comprometió a vivirla concretamente en su larga existencia terrena a pesar de su difícil carácter. Nació en Istria, Dalmacia, actual Croacia, en el año 342. Completó todos sus estudios en Roma y fue bautizado aquí. Luego, extasiado por el encanto de una vida de contemplación, abrazó la vida ascética y habiéndose ido a Oriente fue ordenado sacerdote. De regreso a Roma se convirtió en secretario del Papa Dámaso e instalándose más tarde en Belén de Judá, se retiró a la vida monástica. La preparación literaria y su vasto conocimiento le permitieron a Jerónimo revisar y traducir muchos textos de la Sagrada Biblia sobre la base de los textos originales en griego y hebreo, y gracias a la comparación con versiones anteriores realizó la revisión de los 4 evangelios en latín, luego del Salterio y de gran parte del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta el original hebreo y griego de la Septuaginta, es decir, la versión griega clásica del Antiguo Testamento, que se remonta a tiempos precristianos, y las versiones latinas anteriores, San Jerónimo, en compañía de algunos colaboradores, pudo ofrecer una mejor traducción de la Biblia, la llamada Vulgata, el texto oficial de la Iglesia Latina, que fue reconocido como tal por el Concilio de Trento y que después de la reciente revisión sigue siendo de gran importancia para los católicos. Es interesante notar los criterios a los que se adhirió el gran biblista en su labor como traductor. Finalmente, llegando a una edad avanzada, descansó en paz en el año 420. Acojamos ahora con alegría en nuestros corazones la palabra de Dios y dejemos que ella ilumine nuestras vidas. Lectura de la profecía de Zacarías. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo le serviré de muralla de fuego alrededor, y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número, ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño.
Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al terminar este mes de la Biblia, honremos a la bienaventurada Virgen María, que nos ayude a acoger con alegría en nuestros corazones la palabra de Dios, de manera especial a su Hijo Jesucristo, encarnado en sus entrañas purísimas. Pidamos la luz del Espíritu Santo para que comprendamos la palabra de Dios que se nos ha propuesto en este día. No nos suceda como a los apóstoles, a quienes les resultaba tan oscuro el lenguaje de Jesús al anunciarles su pasión y su muerte, quienes no entendían su mensaje. Igualmente, a nosotros nos acontecen situaciones que nos resultan oscuras, como a los discípulos, de las que no logramos captar el sentido. Como ellos, escuchamos la palabra de Dios, pero no alcanzamos a penetrar en su significado. San Agustín afirma respecto a esto que la fe es el comienzo de una existencia buena y santa que todo hombre quiere entender, y no existe nadie que no lo quiera, pero que no todos quieren creer. Me dice alguien: tengo que entender para creer. Le respondo: cree para entender. Creo para entender, entiendo para creer. Por eso insistamos esa gracia y esa presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos den el don de la inteligencia que concedió a San Jerónimo para profundizar en lo que Dios nos dice, con un espíritu humilde y obediente, capaz de guardar en el corazón aún aquello que no comprendemos del todo. Recordemos nuestro deber cristiano de acercarnos a la palabra de Dios, fuente de gracia, fuente de bendición, de sabiduría, de santificación y salvación. San Jerónimo nos enseñó que si no conocemos las Sagradas Escrituras, no conocemos a Dios. Y muchos santos nos enseñaron que si leemos la Biblia, nos haremos sabios, y si la vivimos, nos haremos santos. El Señor los bendiga y los proteja, les dé la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios a través de este su canal Evangelio en Casa, para que la salvación de Dios llegue a muchos corazones. Oremos por la paz de Colombia y del mundo entero, por nuestros hermanos enfermos, las intenciones y necesidades de todos nuestros suscriptores y el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Concédeles, Señor, el descanso eterno
brille para ellas la luz perpetua. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.